Existen modelos con puertas únicas, carrocerías increíbles y otras tantas particularidades que les dan una personalidad especial. Sin embargo, parece que la mayoría de los fabricantes le dan poca importancia al diseño de sus parabrisas o ventanillas, más allá de lo que a su funcionalidad implica. Aunque por suerte existen excepciones, y a través de la historia se fabricaron coches con ventanillas, parabrisas y cristales únicos a los que su diseño se impuso por encima de los costes de producción, consiguiéndose auténticos autos locos y verdaderos ejemplares únicos. Si quieres conocer alguno de ellos, no te pierdas este vídeo. ¿Quién no conoce el Citroën 2 caballos? Uno de los modelos más populares e icónicos de la historia, con una mecánica simple y a prueba de bombas, así como ser el poseedor de un diseño único. Por especial que pueda parecer, la condición que más define la fabricación de este modelo de Citroën fue el abaratamiento de su producción llevado al extremo. Una de sus características, donde más se veía esta facultad, era en sus ventanillas delanteras, que lejos de elevarse o bajar y quedar ocultas bajo el guarnecido de la puerta, estaban divididas en dos partes y unidas con bisagras, permitiendo que en la parte inferior se doblase hacia afuera para quedar anclada gracias a un tope de plástico. Cierto es que este coche era funcional y barato, y como bien he dicho, el ahorro de costes en los cristales no solo se limitó a las ventanillas delanteras, pues todos los cristales del coche, ya fueran ventanillas traseras, delanteras, parabrisas anterior y posterior, todos, absolutamente todos, eran planos y sin ninguna curvatura, para abaratar aún más los costes. Años después, el Citroën 2 caballos evolucionó hacia una variante más rejuvenecida. El modelo en concreto al que me refiero es el Diane 6, y en este ejemplar Citroën se estiró un poco, y las ventanillas de los ocupantes traseros, que anteriormente eran fijas, se dividieron en dos partes. Pero, a diferencia de las delanteras de la versión antigua, aquí su corte divisorio se dispuso de manera vertical, para convertirlas en puertas correderas. Como estas, muchas otras ideas se llevaron a cabo en este modelo con particular ingenio. Y no es de extrañar que el 2 caballos sea un coche tan icónico. Este es uno de los coches más locos que se han fabricado en la historia del automóvil, y todo esto se lo debemos al fabricante de aviones alemán Messerschmitt, que tras perder la Segunda Guerra Mundial y entrar en bancarrota, tuvo que salir adelante fabricando muebles de cocina y más adelante tirar de ingenio hasta hacer coches que tenían una gran similitud con la ingeniería aeronáutica. Pues basta con ver su diseño para acordarse de un cazabombardero. Y es que en este coche todo era rompedor e innovador. Para comenzar, el eje trasero solo tenía una rueda, lo que estrechaba su parte trasera, mejorando la aerodinámica del coche hasta resaltar aún más su parecido con el de un avión. Su volante era en forma de media luna, con un radio de giro muy corto. Su disposición de asientos era de 1+2, dejando al frente únicamente al conductor, y como el asunto que nos trae en este vídeo, sus ventanillas, su parabrisas y su cerramiento eran únicos. Para comenzar, sus ventanillas laterales eran correderas, como las de un avión de los años 40, aunque lo mejor y más llamativo era su techo, dando continuidad a los cristales hasta la zaga, haciendo un efecto burbuja. Aunque lo curioso de todo este asunto es que esta cubierta no era precisamente de cristal. Este peculiar techo transparente estaba fabricado en plexiglas, o más conocido como metraquilato, el cual aligeraba la carrocería y el techo mucho más que si fuese de cristal o de chapa. Además, su forma de bóveda era la característica que más la hacía recordar a los aviones de la época, dándole una personalidad única. Eso sí, en países cálidos donde solo se disponía de ventanillas correderas para ventilar y sin una parte superior opaca que generase sombra, no es difícil imaginar que dicho habitáculo debía ser un auténtico cocedero de cabezas. Aún así, este Messerschmitt ha pasado a la historia como un vehículo clásico muy valorado.
Pegaso es una marca hoy en día extinguida que durante los 60 y 70 fue muy conocida por sus duraderos camiones, pero lejos del ámbito industrial, Pegaso comenzó su andadura automotriz fabricando coches deportivos allá por los años 50. Toda esta historia comienza cuando Wilfredo Ricard fue puesto al frente de NASA, que era una empresa automotriz fundada y controlada por la dictadura española allá por 1946. A los mandos de este organismo empresarial, el ingeniero Wilfredo Ricard tenía como objetivo principal reactivar la complicada industria automotriz y el transporte en una España aislada económicamente, con escasos recursos y devastada tras una guerra civil. Wilfredo gozaba de gran prestigio y reputación por haber trabajado en la competición con Alfa Romeo, etapa en la que coincidió con Enzo Ferrari, con quien tuvo sus más y sus menos. En NASA se encontraba asentada en las antiguas instalaciones del mítico fabricante de coches hispano-suiza, y Wilfredo no dudó en aprovechar aquellas viejas instalaciones para, además de fabricar camiones, cumplir su sueño como constructor de coches de alta gama, naciendo así la sección de coches Pegaso. En su fugaz etapa, Pegaso solo llegó a construir apenas 86 coches completos, y otras unidades hasta completar 125 carrocerías sin motor que acabarían siendo propulsados por motores Alfa Romeo, siendo el modelo Z102 una base de carrocería deportiva que tendría una multitud de variantes, tantas que cada una de ellas poseía particularidades únicas que le diferenciaban del resto de modelos. Una de esas variantes fue el Pegaso Z102 Spider Tibidabo, del año 1952. En Pegaso trabajaban varios de los ingenieros que habían coincidido en Alfa Romeo con Wilfredo Ricard, y uno de esos colaboradores era Anderloni, jefe de carrocería Touring, el cual quería capturar el sabor de España en sus modelos, y para ello decidió que el Z102 debía concentrarse al toro español, realizando en el capó del motor dos aberturas que recordaban los orificios nasales hinchados de un toro. Pero esta solo era una de las particularidades de esa idea, pues la característica más llamativa de ese parecido entre el coche y un ejemplar de ganadería brava se encontraba en el cristal del parabrisas frontal. Dado que este cristal solo estaba sujeto por los pilares A de los laterales, es decir, sin ningún tipo de escuadra superior que uniese a estos, la configuración de este parabrisas permitía el juego de una modificación que lo convertía en una particularidad única en cuanto al diseño de este modelo, pues el borde superior del cristal era un canto vivo al que se le había moldeado el borde, de tal forma que imitaba a través de su relieve la cornamenta de un toro. La idea era muy loca para aquellos años 50, pero al final el riesgo que corrió Pegaso con este controvertido diseño hizo más mítico al modelo Spider, modelo que atrajo de inmediato las miradas cuando fue presentado en el Salón de París de 1952. Actualmente este modelo tan especial y particular pertenece a un coleccionista privado argentino. El AMC Pacer es uno de los coches más incomprendidos que han existido en la industria automotriz norteamericana y también, por qué no decirlo, del mundo. No era bonito, no era potente y mecánicamente estaba obsoleto a pesar de su inusual diseño. Sin embargo, y para sorpresa de todo el mundo, hoy en día se le considera un adelantado a su tiempo, y eso que el coche acabó llevando a la compañía a la quiebra. No obstante, a pesar de su mal historial de ventas y las malas críticas que tuvo durante los 70, han tenido que pasar varias décadas para que muchos comencemos a valorar los adelantos tecnológicos que este coche ofrecía. De primeras decir que el Pacer surge como respuesta ante el auge de coches europeos y japoneses que por aquellos años se comercializaban en Estados Unidos. Las marcas americanas apenas ofrecían vehículos compactos, así que AMC optó por ofrecer un producto similar a su competencia, pero con claras mejoras, sobre todo en cuanto a prestaciones y consumos, aunque esto último no logró cumplirlo. Si bien en un principio habían intentado instalar como propulsor un motor Wankel, que por aquel entonces estos motores parecían prometer bastante, al final la investigación para motores rotativos de AMC comenzó a retrasarse y a encarecerse ante la falta de fiabilidad. Y con el proyecto de la carrocería y otros componentes casi finalizado, al final se optó por instalar un 6 cilindros en línea de General Motors fiable pero obsoleto.
Para innovar algo nuevo y diferente, la marca optó por diseñar el coche desde dentro hacia afuera, es decir, lo primero que hicieron fue diseñar el habitáculo, siendo este muy espacioso, y por último diseñaron una carrocería compacta que salió como salió. A pesar de ser un coche compacto alto, sus cotas sorprendían, siendo más ancho que alto y con un coeficiente aerodinámico excelentemente bajo para la época, es decir, un CX de 0,43. Su frontal recordaba a coches como el Honda Prelude, aunque una de sus características más llamativas eran sus superficies acristaladas. Este coche, el Pacer, poseía un 37% de superficie acristalada respecto del total de su carrocería, es decir, un 70% más que la media de coches. Su parabrisas frontal era curvado en los laterales, pero lo más sorprendente era en la parte trasera, donde los pilares C se habían prolongado hacia atrás hasta quedar más estrechos y paralelos con los laterales del portón. Este hecho provocaba que las ventanillas traseras se prolongasen haciendo la curvatura de la carrocería hasta lograr un efecto envolvente que aumentaba enormemente la visibilidad y le daba al coche un aspecto muy futurista. Aunque esta facultad AMC la utilizaba como un reclamo de seguridad, diseño y espacio del vehículo, sus usuarios pronto la criticaron, ya que al haber tanta superficie acristalada, en lugares calurosos favorecía que dentro del coche se generase un efecto invernadero que hacía inhabitable el interior del vehículo debido a que podía alcanzar temperaturas superiores a las del exterior. Otra razón más que se volvió en contra de este coche tan futurista, pero que a día de hoy se empieza a valorar cada vez más. Ahora es cuando alguien se va a suscribir a este canal. Este es un modelo del que tengo algún que otro recuerdo especial, pues además de haberlo conducido, todavía retengo en mi memoria que aunque no era un coche con potencias extremas o impredecibles, sí era un excelente coche rutero con el que los viajes resultaban suaves y confortables. Hoy apenas se ven XM por las carreteras y dado que las ventas de este modelo fueron escasas por aquel entonces, su situación actual le ha convertido en un olvidado. Sin embargo, aunque no sea tan nuevo como para pagar lo que vale, ni tan antiguo como para revalorizarse como clásico, el XM poseía una excelente calidad constructiva que bien podía codearse con sus homólogos alemanes de la época. Este modelo de la firma generalista Citroën bien podría llamársele el coche de las 12+1 ventanillas, y no lo digo por superstición, sino por cómo estaban dispuestas. Y es que en lo que respecta a las lunas de este modelo, el XM guardaba un diseño envolvente en los pilares A que quedaban envueltos por el cristal del parabrisas delantero, mientras los pilares C tenían unas ventanillas que los ocultaban, dando al vehículo este diseño envolvente en forma de cristal. Además, las ventanillas de las puertas delanteras y las traseras estaban divididas en dos partes, de ahí que entre las 4 puertas sumasen un total de 8 ventanillas, a las que habría que sumarle la del parabrisas delantero, el trasero y 2 ventanillas más que ocultaban los pilares C. Hasta ahora solo llevamos 12, bueno 12, 12 ya son bastantes, pero todavía nos queda una ventanilla por descubrir, que sería la número 13. Para encontrar esta ventanilla hay que levantar el portón trasero, donde descubrimos a dicho cristal oculto cerrando el acceso al habitáculo trasero de manera hermética. La razón de esta ventanilla fue una idea de Citroën cuidando hasta el extremo el confort de los ocupantes traseros. Esta ventanilla permitía que estos no se mojasen con la lluvia, así como preservaba la temperatura interior, lo que confirma que el XM cuidaba el confort hasta el mínimo detalle.
creo que este modelo es mucho más que un eterno, porque además de ser un ejemplar único, fue un modelo que estuvo a punto de desaparecer por el abandono. Y no lo digo de broma, este coche se pudo salvar si no fuera por un aficionado de la marca Pegaso que no cesó en buscarlo hasta adquirirlo. Y aunque después acabase vendiéndolo, gracias a este antiguo propietario, el modelo le debe su salvación. En la actualidad, este modelo se encuentra en perfecto estado de restauración en Holanda, ya que lo puedes ver en el Museo Louwman de La Haya. El berlinetta cúpula estaba fabricado sobre la base del Z102 y aunque su parecido es bastante parejo con sus homólogos Pegaso, este ejemplar tiene claras señas personales que le diferencian del resto. Desde la parte baja de la carrocería, donde los pasos de rueda delanteros dejaban las ruedas casi al desnudo, reduciendo parte de su carrocería y eliminando el paragolpes delantero para que los frenos fuesen mejor refrigerados por el aire, también tiene otras particularidades como su frontal levemente curvado, elevado en los extremos como si fuese una cornamenta. En el apartado mecánico, el coche incorpora algunas vanguardias tecnológicas para la época, como un compresor para aumentar su potencia, así como un especializado sistema de refrigeración en el que las válvulas se habían fabricado huecas para rellenar su interior de sodio y así disipar mejor el exceso de temperatura. Pero más allá de sus innovaciones tecnológicas, el Pegaso berlinetta cúpula le debía su fama a su diseño. Una ingeniosa idea que salió de los bocetos de un jovencísimo catalán que trabajaba para Enasa. Este catalán era Agustín Masgrau Mur, quien de entre todas las particularidades del diseño del coche, la que más destacaba y le daba nombre al modelo, era la tremenda cúpula trasera, la cual remataba el paso final de la carrocería con una perfecta armonía curvada y transparente. Sin embargo, lo sorprendente de esta cúpula no solo era su vanguardista diseño, sino también su funcionalidad, puesto que la cúpula trasera estaba anclada a un robusto marco, el cual se unía a la carrocería mediante 4 brazos hidráulicos que actuaban simultáneamente para elevar la cúpula 15 centímetros sobre la carrocería. La razón de este sistema era que actuase como freno aerodinámico a altas velocidades y así no tener que abusar de los frenos, lo cual le convertía en una proeza tecnológica del equipo de Pegaso. Y también esto era algo sorprendente en una España sin proveedores ni recursos de ningún tipo, lo que le convertía a este modelo en un auténtico eterno. Pero todo lo que he dicho de los cristales en este coche no solo termina ahí. Las ventanillas también se abrían de una manera muy particular. El cristal se abría a modo de trampilla, en el que unos postecillos de metal actuaban como anclaje para dejarlas retenidas. Otra particularidad de los cristales de este modelo, lo cual le convierten en el eterno de este vídeo.